días. Damos gracias a Dios por hoy viernes 10 de abril, que es un día muy importante porque hoy celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo recordamos. Por eso queremos hacer este pensamiento en esta hora, porque un día como hoy moría nuestro Señor Jesucristo para darnos vida a cada uno de nosotros. Quiero dar las buenas noches a todos, buenas tardes o buenos días. Los que están en España, en Europa, ya son las 2:30 de la mañana. En Estambul las 3:30 de la mañana. Y quiero darle los buenos días, las buenas noches, buenas tardes en otros lugares, para el oeste, esto ya más temprano, hacia California. Y esos estados es más temprano. Quiero darle las gracias a todos por conectarse con nosotros, y en esta hora que no es usual que nos reunamos a través de este medio un viernes en la tarde, pero hoy es un día muy importante. También quiero dar gracias a Dios en este día que cumpleaños mi amada madre, cumpleaños hoy. Bendigo su vida y todo lo que ella es y representa. Es un regalo de Dios para mi vida y para todos los que la conocemos y la amamos, porque es un regalo de Dios. Ella siempre ha sido un regalo del amor de Dios. En esta hora quiero compartir algo que en un pensamiento sería imposible comentar todo, pero hoy es viernes y hoy conmemoramos en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Conmemoramos el día que muere nuestro Señor Jesucristo. Ayer jueves a las 6 de la tarde comenzó el viernes en el calendario hebraico. Comenzó el viernes y ese día, a eso de las 12 de la noche, Jesús está con los discípulos y comienza toda la travesía hacia el Calvario para morir. Y realmente cuando comentamos todas las cosas que tuvo que atravesar el Señor para llegar al Calvario, es algo impresionante, porque se cumplieron muchas cosas que estaban profetizadas, que estaban ya dichas, y comenzó la primera vigilia a las 12 de la noche, ayer jueves, para hoy en la mañana, que ya estamos hablando que es viernes. Comienza de 12 hasta las 6 de la mañana, un sinfín de cosas, y después de 6 de la mañana, cuando Jesús es devuelto a Pilato, comienza otra serie de cosas para las 9 de la mañana, más o menos. Él estaba siendo crucificado para morir más o menos a las 3 de la tarde. Por supuesto, en ese intervalo de tiempo también pasaron muchas cosas. Y quiero comentar rápidamente las cosas que pasaron, que las has leído en la Biblia, las has escuchado en tu iglesia, las has visto en películas, las has leído en la Biblia, las has leído en muchos libros, en historias. Y bueno, pasaron varias cosas, como la negación de Pedro hacia Jesús. Jesús oró en Getsemaní. Jesús fue arrestado en esa vigilia, la tercera vigilia. Pedro, se le dice a Pedro que él va a negar a Jesús. Jesús ora en Getsemaní y Jesús es arrestado en una sola vigilia. De 12 a 3 de la mañana pasaron esas cosas. De 3 de la mañana a 6 de la mañana pasaron otras cosas. Jesús fue llevado ante el concilio, y en el concilio también fue llevado a la casa de Caifás, porque él también quería tener su parte en el asesinato de Jesús. Jesús es llevado a Pilato, después Jesús es llevado a Herodes en esa cuarta vigilia. Pasaron estas 3 otras cosas. Y estas cosas estaban anunciadas. Y realmente es asombroso
cómo Jesús pudo en su cuerpo humano tolerar, aguantar todas estas cosas que comenzaron a las 12 de la noche. Y antes, porque él sabía lo que iba a pasar. Él sabía por qué había venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Él era el Cordero. Los discípulos no entendían, los discípulos estaban, todavía no había amanecido esta verdad en ellos, pues el Espíritu Santo no había venido a ellos, Jesús no había subido, y por lo tanto ellos no podían todavía entender todo esto. Y tenía que ser así para que ellos no se adelantaran y después no quisieran que el Maestro fuera al Calvario, y entonces eso sí sería una tragedia mundial, una tragedia en el cosmos, si Jesús no moría en el Calvario, porque a través de su muerte todo fue recuperado nuevamente. Todo lo que tuvo en nuestras manos y que lo perdimos fue tomado otra vez por Él a precio de sangre. Y estas cosas pasaron en la tercera y cuarta vigilia. Por supuesto, hay muchas citas bíblicas que tendríamos que leer de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mas, sin embargo, no podemos leerlas todas porque es un pensamiento lo que estoy compartiendo en esta hora. Y este pensamiento lo estoy compartiendo porque no podemos dejar pasar por alto. Es lo que decía el domingo. Tenemos que volver otra vez a esa senda. Que como yo ponía un ejemplo el domingo, cada vez que cumple año un hijo, tenemos un hijo de 20 años, de 30 años, otros lo tendrán de 40 años, otros lo tendrán de 50 años, y cada año le quieren partir un pastel. Y no quieren dejarlo pasar por alto. No. ¿Cómo? Si es mi hijo, es mi hija. Por menos un pastelito, algo, un ponquecito con una vela. ¿Qué más podemos decir de estos pasajes bíblicos y de este recordatorio que estamos haciendo y que estamos trayendo a colación de que tenemos que volver a esa senda? Cada año tenemos que recordar todo esto, porque tener la revelación del Evangelio no significa que está todo dado por entendido, porque eso es lo que ha traído mucho peligro. Y nosotros queremos recordar en esta noche ese acontecimiento maravilloso. Sabemos que toda persona que va a morir al paredón puede producir dolor, puede producir tristeza para muchos. Quizás para algunos satisfacción de justicia. Pero cuando se trata de Jesús, que nos vamos al Antiguo Testamento, a Isaías 53, y dice que Él fue perfecto, que enmudeció, no salió en él ninguna variación de emociones mezcladas con pecado. Él fue perfecto, Él fue santo, Él fue puro. Pero con todo eso, Dios quiso cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y esa es la razón por la cual Jesús va al Calvario. Porque el Padre quiso cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso es que hoy no podemos dejar pasar por alto algo que Él hizo por mí, que hizo por ti, y que hizo por las generaciones. Quizás me está escuchando un adolescente de 14 años y dice, y por mí también, sí, por ti, y por todas las generaciones que saldrán de ti. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. También Jesús murió por todos ellos. Y dice, wow, ¿cómo es posible? Sí, Jesús se adelantó a que viniera la destrucción, y estaba en el plan y dijo, este es el momento. Y llegó a vivir y para ser crucificado bajo un reinado horrible que había, con condiciones terribles para el pueblo de Israel. Había mucho riesgo, pero no apareció. Si hubiese llevado yo la cuenta, hubiese dicho, bueno, que aparezca ahí en el reinado con Darío, que Daniel ya demostró que es un hombre vertical y que está probado. Y este es el momento que el Mesías llegue. Ya Daniel acomodó todo. Pero no fue así. En las cuentas estaban de que Él iba a venir en el tiempo que vino. Todo es profético. Y en 2 vigilias, de 12 de la noche a 6 de la mañana, acontecieron todas estas cosas que yo le estaba compartiendo en este momento. Cómo Jesús
anuncia a Pedro que va a negar, como Jesús estaba orando en Getsemaní. Nos acordamos de esa oración que él hizo en Getsemaní, donde él quería, si era posible, que se pasara, que hubiese otra salida, pero no la había, no la había. El Padre le recordaba que no la había. Y Jesús fue arrestado injustamente. Se violaron todos los protocolos para que Jesús fuera resguardado y que justamente, si había un motivo, fuera llevado y fuera encarcelado y fuera juzgado. Todos los protocolos fueron violados. Y Jesús fue arrestado y allí comenzó la cuarta vigilia y Jesús es llevado al concilio. El domingo pasado hablé sobre eso, donde Jesús es llevado a la casa de Caifás, una pendiente bien fuerte allí, iba siendo maltratado. Y Jesús es llevado a Pilato y de Pilato lo manda a Herodes. Y después Herodes lo manda otra vez a Pilato para que sea sentenciado. Y después que llega allí con Pilatos, Jesús es crucificado. Jesús es crucificado como a las 9 de la mañana. Estos días, Janet, mi esposa, estaba poniendo un video me pareció muy importante, muy bonito, porque un filósofo suramericano que le conocemos, le estaban preguntando sobre la vida de Jesús. Y este hombre dijo algo muy importante. Y le preguntaron que por qué entonces lo querían matar a Jesús. Y él dijo, es que este hombre es muy peligroso. Un hombre sumamente peligroso. Porque empezó a alterar, Jesús vino a alterar todas las leyes de los hombres. Vino a alterar todos los pensamientos filosóficos, sociológicos, todo. Jesús alteró todo lo que se había conocido. Claro, Jesús lo hizo porque de él desprende la sabiduría, de él desprende el amor, de él desprende aún los principios filosóficos de los hombres, se desprenden de sus verdades. Y realmente Jesús fue como una piedra en el zapato para los líderes de aquel entonces. Claro, ellos no podían entender que estaban siendo el instrumento. ¿De quién? Estaban siendo el instrumento de nuestros pecados. Para que nuestros pecados fueran lavados, ellos fueron los instrumentos para que pudiera ser llevado Jesús al Calvario y en el Calvario morir, ser crucificado con una corona de espinas, unas espinas muy grandes que fueron incrustadas en su cabeza y fue lacerado. Jesucristo, una lanza lo atravesó y fue clavado en el madero. Y estuvo allí, dice Isaías 53, que no hubo ningún parecer en él para que le decíamos como algo importante o valioso. Y Jesús, todo esto que pasó, no tenía que pasarlo. No tenía que pasarlo. Es uno de los pasajes o temas de la Biblia muy tremendo de estudiar, porque cuando tú estudias en los evangelios a Jesús, el poder de Jesús venía siendo nombrado desde Génesis. Desde Génesis Jesús es nombrado, pero cuando lo vemos con poder en los evangelios, en el libro de los Hechos, uno dice, Dios mío. Por eso que dice Isaías que Jesús enmudeció y no abrió su boca. Porque imagínense que Jesús hubiese pedido ayuda a los ángeles. Que Jesús hubiese dicho desde el Calvario, no quiero morir. Sabemos por la palabra que el poder de Jesús hubiese desatado una orden a los ángeles que hubiesen matado hasta las bacterias. Porque la voz venía del hacedor de todas las cosas. ¿Se acuerdan lo que pasó con la higuera cuando le dijo algo a la higuera? ¿Se acuerdan cuando le habló a los vientos? ¿Se acuerdan cuando le habló a la muerte? Ese era el poder vivo de la palabra, que es Jesús. Imagínense él pidiendo ayuda. Todo, los ángeles hubiesen hecho, pero una catástrofe mundial. No hubiese quedado nada vivo. Pero no fue así. No fue así. Jesús enmudeció y sabía que no podía abrir su boquita. Sabía que él no podía pedir ayuda porque él, la palabra,
accionaba todo. Entonces él no podía accionar nada porque él tenía que morir en el Calvario. Y murió según él mismo lo dijo. Ahí Jerusalén dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo pongo la vida y la vuelvo a tomar. Y como la paga el pecado es la muerte, en él no se aplicaba la teoría. En él no se aplicaba la fórmula porque él no pecó. No hubo ningún pecado en él. No hubo. Entonces, como no hubo pecado en él, la muerte no aplicaba a él. Entonces, él tuvo que poner su vida. Ponerla, y dice Filipenses que él se despojó de todo para poder morir, porque la muerte ni siquiera lo podía tocar. La muerte sabía quién era Jesús. Pero a las 9 de la mañana, Jesús aproximadamente, creemos en la cristianidad, que Jesús estaba muriendo, estaba siendo, crucificado en el madero, allí en el Gólgota, cerquita de las puertas, pero fuera, para que no contaminara la ciudad. Imagínense cómo son los pensamientos de los hombres. Podemos asesinarlo, pero no dentro para que no se vea mal, sino afuera. Así la turba está dentro y nosotros lo hacemos afuera también. Y Jesús estaba siendo crucificado para los hombres, justamente para nosotros. Sabemos que era injusto por lo que dice la Escritura. Pero Dios había pedido, Dios había hecho una demanda de sangre, que fue la sangre que no se derramó cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí se detuvo ese sacrificio. Y lo seguimos viendo en el camino de la historia de la humanidad, donde Dios paró todos sus sacrificios que era figura del Cordero de Dios, hasta que llegó Jesús. Pero ahí no fue detenida la mano. Ahí no hubo una voz de ángel que dijera, no le hagas daño al muchacho. Allí todos se silenciaron para que se cumpliera la demanda que se había pedido. Sangre tenía que ser derramada. Y la sangre de un justo. Y un justo fue el Calvario. Un justo murió en la cruz, en el madero, murió un justo y derramó su sangre. Pero todo esto por ti y por mí. Todo esto es necesario entenderlo, comprenderlo, masticarlo, digerirlo, que se haga parte de nosotros. El justo murió por el injusto. El santo murió por el pecador. Él te sustituyó a ti y a mí en el Calvario. Por eso hoy lo recordamos. Por eso estamos dando este pensamiento a esta hora. ¿Por qué? Porque recordamos que Jesús, nadie más, todos los elementos alrededor de él, todos los personajes fueron sumamente importantes. Todos fueron cruciales, fueron importantísimos todos. Pero solamente Jesús murió en el Calvario. Solamente Jesús entregó su vida en el Calvario para darte vida a ti. Dios dice la palabra que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, para que nosotros hoy podamos ser limpios y podamos ser hallados en el juicio de Dios que hizo, podamos ser hallados inocentes. Fuimos hallados inocentes por la sangre derramada de Jesús. Una sangre perfecta, una sangre que fue puesta delante de Dios, ya no en un lebrillo, ya no en un lugar santísimo, sino que ahora Jesús puso esa sangre delante de Dios y esa sangre sí está viva. Está viva y estará viva para siempre. Y Jesús ahora está allí como intercesor entre Dios y nosotros, entre Dios y tú. Hay un intercesor y se llama Jesús. Nadie más, se llama Jesús. El que dio su vida por ti. El que dio su vida para rescatarte a ti y rescatarme a mí. No lo podemos dejar pasar. Todas estas cosas están escritas en la Escritura. Y estando él allí en el Calvario, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que es más o menos cuando Jesús muere, pasaron muchas cosas.
Pero ahí es donde están estas famosas escrituras, estas famosas frases que Jesús dijo en el Calvario y que nosotros hemos predicado y que se deben seguir predicando y se tienen que recordar. No solamente hoy, todos los días debemos recordar estas palabras que fueron tan importantes de Jesús. La primera palabra fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando uno está adolescente y está estudiando la palabra de Dios y comprende lo que es justo e injusto, todos, yo creo que no he sido yo solamente el único, creo que todos hemos dicho: oh, Padre, perdónalos, aunque sí saben lo que hacen. Porque humanamente somos responsables de lo que hacemos. Mas Dios, en ese amor para salvarnos, se encarna, se hace hombre, y Jesús está en la posición de hombre. Y aunque Jesús estaba consciente de todo y hacía consciente a los discípulos paso a paso de lo que estaba sucediendo y entrenándolos para lo que vendría posteriormente, Jesús en el Calvario asume la posición de decir: ellos no saben lo que hacen. Porque es necesario, los que huyeron no saben lo que hacen. Los que me están asesinando no saben lo que hacen. Unos están cumpliendo, otros no tienen por qué correr. Pero es parte. Jesús sabía que todo esto era parte. Pero Jesús no estaba amedrentado. Jesús estaba claro, estaba enfocado en lo que iba a suceder. Él sabía que lo que estaba sucediendo en ese momento era parte escritural. Él conocía la escritura. Él es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne. Y él sabía que lo que venía después. Lo que venía después, por supuesto, era nuestra sonrisa de saber que hay salvación en Jesús. Que Él es propicio a nosotros. Eso es algo maravilloso. Y la segunda palabra que Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron las palabras que Él dio a un moribundo que pudo entrar en una reflexión y pudo entrar en una coherencia, viendo que allí estaba el dador de la vida. Y Jesús le prometió que hoy estarían con Él en el paraíso. La vida eterna, porque Jesús es la vida eterna. No es un tiempo, es una persona. Jesús es. Él dijo: yo soy. Y eso es algo que tenemos los cristianos, esa promesa. Esa promesa que un día todos estaremos con el Señor. Y es un tema que estamos tratando de desempolvar, porque en el mundo cristiano que hoy vivimos, donde hemos podido desempolvar también el poder, la autoridad que tenemos a usar la palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, y ver que podemos hacer muchas proezas para el Señor, se nos ha olvidado o se ha empolvado que Jesús dijo que allá era mejor que aquí. Jesús dijo que allá prepararía morada para nosotros. Y esa es la esperanza del cristiano. Es una esperanza maravillosa, pero una esperanza no ficticia. Es una esperanza basada en una realidad. La realidad se llama Jesús, la palabra, porque lo prometió y resucitó de entre los muertos. Y Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y algo maravilloso, cuando uno sabe que al partir de esta tierra uno va a la presencia del Señor. Alguien dijo: pero cuando estén allá, me van a buscar, me van a querer encontrar allá. Y yo le contesté a esa persona y le dije: no, bueno, no lo he dicho yo, lo han dicho muchas personas también, que cuando estemos allá no vamos a querer buscar a nadie. Vamos a ser atrapados por la mirada del Señor. Vamos a ser atrapados por la palabra en ese lugar. Y todo será llenado del Señor. Entonces, qué maravilloso esa segunda palabra que Jesús le dijo a este hombre. Hoy, en medio de esta pandemia que ha estado
arrasando y llevándose mucha gente. Muchos cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, más adultos, ancianos, líderes, ministros, han partido para estar en la presencia del Señor. La razón por qué les dio el virus, no lo sabemos, pero les dio y están en la presencia del Señor. Yo siempre digo que somos piezas en el tablero de Dios y no lo digo desde el punto de vista mal o que somos títeres, no. Lo digo con una conciencia maravillosa de saber que Dios nos está usando a nosotros en el buen sentido y nosotros también usamos su poder, su autoridad que nos ha dado, porque hay una razón de ser y la razón de ser es que al final de la historia hayan más salvos que perdidos. Porque mi Dios es un Dios ganador. La palabra perder no está en el diccionario de Dios. Él no conoce esa palabra. Y al final de la historia habrán más salvados que perdidos. Entonces nosotros, cuando comprendemos que todo esto es parte del juego, decimos, wow, es cierto. ¿Cuántos años podemos vivir aquí? ¿50, 80, 100, 110, 115 años los que más han durado? Pero ¿cuánto es la eternidad? Es la palabra, ahí lo dice, eternidad. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es parte de lo que es la vida que tenemos que hacer y disfrutar de nuestra parte. Dice Eclesiastés que nos gocemos de nuestra parte. Por supuesto. Pero lo más maravilloso es pensar que un día estaremos en la presencia de Dios. No sé por qué la gente le ha tenido miedo a la muerte. Yo sé que muchos le tienen porque no saben a dónde van a ir. No saben qué hay más allá. Pero cuando tú sabes que tú estás en Cristo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que tu relación con Dios va por encima de todo y que por la gracia somos salvos. Solo por la gracia somos salvos. Solo por la gracia. Decimos, wow, maravilloso. Maravilloso. Yo no sé si cuando llegue al cielo, si voy a durar 80 años o 90 años, o me voy, no sé, hoy. Yo sé por dónde me voy. Bueno, no sé si me permitirá ir allá y visitar a los que fueron antes que yo y que llegaron allá antes que yo y hablar con ellos. Lo que sí sé es que la mirada tierna del Señor atrapará nuestras vidas y atrapará nuestros corazones. Nos olvidaremos de todo. Y hubo una tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Y al hijo le dijo, ahí está tu mamá. Hablando de provisión. Una provisión emocional. Una provisión. Sabemos que Jesús, por ser el hijo mayor en la familia judía, antes de salir de la casa para cumplir su ministerio, él encargó a sus hermanos que le seguía de todo lo que era el sostenimiento de la casa y de su madre. Es una conducta muy sabia judía. El hijo mayor siempre tenía doble dote porque tenía que su dote, pero tenía que cuidar también a su mamá y a las hembras si no se casaban. Y Jesús, que era el mayor, arregló todo para él salir y que sus hermanos se encargaran de todo lo que se había construido con José. Esto es un poco extra bíblico, pero en la secuencia de lo que estudiamos. Y María estaba con sus hijos amparada. Mas, sin embargo, Jesús estaba dando ya sus últimas palabras como hombre, porque era 100% hombre y estaba encargando a su madre al cuidado de un buen hombre. Y ese hombre estaba siendo encargado al corazón de una madre con ese sentimiento materno que siempre están en las madres. Y estaba arreglando Jesús la provisión de todas las cosas más importantes en ese momento para él, que María se había convertido en una buena discípulo. María se había convertido en una seguidora fiel de Jesús. Ella había entendido que todas las palabras que había dicho el profeta,
Ella lo había estudiado, pero el profeta había hablado claramente de quién era el niño que estaba siendo presentado. Dice la escritura que ella guardó todas esas cosas en su corazón y ella pudo comprender quién era este niño. Y este niño era su Señor. Su Señor. Era su hijo, pero al resucitar iba a ser su Señor. Y Jesús estaba arreglando todas las cosas para que todo fuera puesto en orden. Y después Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esta palabra sí es una palabra importante porque entonces allí es cuando vemos la evidencia de lo que dijo Isaías, que con todo lo bueno que Jesús era, lo santo, lo puro, Dios quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Y vemos allí a la palabra en la cruz, muriendo para poder germinar la vida en cada uno de nosotros. Y Jesús declara al Padre, en pocas palabras está diciendo, está seria y está fuerte esta carga que estás poniendo sobre mi vida, el pecado de todos, y no solamente puso el pecado de todos nosotros, sino que cargó en él para todo, para el dolor y tristeza, para que nosotros tuviéramos gozo y fuéramos felices. Y no solamente eso, cargó todas las enfermedades para que nosotros fuéramos curados. Y así lo dice el apóstol Pedro y así lo dice Isaías 53:5. Maravilloso. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tremendo. En ese momento Dios estaba cargando todo, enfermedad y todo pecado, todo lo que ganó por desobediencia a Adán, todo fue cargado allí. Del pasado, de ese presente y de todo el futuro. Porque el sacrificio fue una vez y para siempre. Después Jesús dijo, tengo sed. Humanamente habían pasado muchísimas horas de maltrato, de vituperio, injustamente, sin dormir, sin comer, sin beber. Humanamente estaba pidiendo agua como hombre que era, porque el momento era muy álgido, muy difícil. Pero cuando ponemos en tengo sed, cuando ponemos en la parte espiritual, no es el hombre, sino es Dios que está diciendo, tengo sed de justicia. Y él mismo era la respuesta. Él mismo en el Calvario, dando su vida, era la respuesta de esa sed de justicia. Porque el juez eterno y perfecto quería tener todas las cosas arregladas y faltaba algo, era ese sacrificio. Y en la parte espiritual el Dios eterno dice, tengo sed de justicia, y allí Jesús está para satisfacer esa demanda que se había hecho. Y después Jesús dice, consumado es. Juan 19:30, y lo nombro porque esa expresión, consumado es la expresión donde Jesús dice, lo he logrado, lo he logrado, lo he logrado. Cuando Jesús hubo terminado, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Lo quise leer, porque son muchas citas, pero quise leer esta y otra que tengo. Después de tomar el vino, lo que Jesús tomó, el vinagre, el vino cuando se pasa y se daña, se vuelve vinagre. Y era un sedante. Jesús dijo, consumado es. Lo logré. Como palabra y como verbo, lo hice todo. Todo fue hecho por mí y para mí. Nada de lo que existe fuera de mí existe. Soy el principio y el fin, el alfa y el omega.
el que era y el que es. Y como hombre, lo logré. Lo logré para poder rescatar lo que era mío. Lo que yo había hecho, pero que se había extraviado. Por eso lo quise leer, porque Jesús, expresando consumado es, estaba diciendo, se terminó. ¿Dónde es que tengo que firmar con sangre? Ya todo lo que se demandaba, todo lo que estaba escrito que tenía que suceder, se acaba de cumplir. Todo lo profético, todos los profetas que habían hablado de mí y lo que tenía que suceder, hoy se ha cumplido todo. Porque lo que me había propuesto, lo he conseguido. Rescatar al hombre para que sea nuevamente mi amigo, sea nuevamente mi hijo, sea nuevamente mío. Consumado es. Y es maravilloso. Maravilloso que hoy podemos ver y entender lo que eso significa. ¿Cuántos hombres y mujeres con grandes planes han muerto antes de cumplir sus planes? Antes de cumplir sus metas, antes de cumplir sus sueños. Buenos hombres, buenas damas que querían ayudar a su familia, ayudar al país, ayudar la humanidad. Y se fueron. Porque no les dio tiempo de cumplir todas aquellas cosas que se habían planeado en su corazón cumplir. Pero no pasó así con Jesús. Jesús dijo, consumado es. Todo, todo. No falta una tilde, no falta nada de lo que se había planteado para que fuera rescatado el hombre. El plan era rescatarte a ti y rescatarme a mí. Ese era el plan. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido todo. Yo lo he cumplido todo para rescatarlos, porque son míos. Y ahí viene la última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última parte, esta última palabra, es la palabra activándose. Porque la muerte no le podía retener. Porque dice la Escritura que el Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos. Se activó la palabra después del consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Pero activó el poder de él mientras que iba a un trabajo que tenía que hacer. Según la misma Escritura, cuando fue sepultado, se cumplirían muchísimas cosas en el mundo espiritual. Y activó Jesús la palabra. La activó para hacer esa segunda parte en el mundo espiritual. Pero esta expresión de activar la palabra fue después de haber dicho, todo lo he cumplido. Cuando dijo consumado es, y firmó. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Qué maravilloso es poder hoy recordar todas esas palabras y todos esos acontecimientos. Yo sé que muy rápido, como vuelo de pájaro decimos, pero es un pensamiento que estoy compartiendo. De todo lo que sucedió ese 10
como hoy, ese Viernes Santo, en este calendario. Jesús muere en el Calvario para darnos vida a cada uno de nosotros. Siempre van a haber muchas polémicas del día que nació. Si exactamente el día que murió, las horas que murió, la hora que fue bajado. Porque hoy muere a las 3 de la tarde, está allí 2 horas más, 2 horas y media más, antes de las 6, antes que llegue el sábado. Jesús es bajado de la cruz, su cuerpo, para ser sepultado en una cueva, en una tumba prestada. Van a haber variantes de todas estas cosas siempre. Pero la carpintería en sí, lo que sostiene todo esto, no es lo variante, no son las variantes. Si fue más de día, fue más de noche, si había neblina o había nieve, o era verano, era otoño, era primavera. Si nació un día y hoy lo crucificamos. Tus pecados, mis pecados, hoy lo crucificaron. Y sí fue al Calvario, sí nació, sí fue real, sí vivió entre los hombres. Dice Filipenses que vivió como hombre en todo y fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy celebramos que nuestros pecados lo mataron. Y decimos celebración. Sí, porque por esa muerte es que tú y yo tenemos vida eterna. Por esa muerte es que tú y yo fuimos rescatados. Por esa muerte es que no tenemos una condena eterna para nosotros, sino que por esa muerte, la muerte sustitutoria, vicaria de Jesús, donde nos sustituyó en el Calvario a cada uno de nosotros, tú y yo hemos recibido todas las bendiciones. La vida eterna, poder, autoridad, el ser amados, el ser perdonados, restituidos y todo lo que encierra, todo lo que hizo Jesús en el Calvario para nosotros, que lo estudiamos en la doctrina de la iglesia, en cada uno de nosotros. Cada iglesia tendrá su librito basado en la Escritura, los credos basados en la Escritura, para aprendérselos. Lo relevante en todo esto es que Él sí murió. Y murió porque vivió como hombre entre los hombres y cumplió todos los reglamentos. Porque Él mismo dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Él vino a cumplir todo lo que se exigía para después morir y darnos vida a cada uno de nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Cómo poder ignorar? Y yo no caigo en nombrar religiones, nada de esto, no quiero. Solamente puedo decirte que Jesús murió y fue sepultado. Hoy hablamos de eso, de que Él murió. Nuestros pecados lo asesinaron en el Calvario. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fueron nuestros pecados los que asesinaron la palabra al Cordero para ser nosotros rescatados. Nuestros pecados lo llevaron allá para poder ser rescatados nosotros. Eso es maravilloso. Por eso lo recordamos y por eso lo seguimos. Por eso seguimos a Jesús. Nos pueden llamar cristianos o evangélicos o aleluya, protestantes, un término muy en el original al principio, hace 500 años. No importa cómo nos llamen. Es más, ya no importa cuándo vamos a morir, ni dónde vamos a morir, ni cómo vamos a morir. Porque ahora lo vivimos para Él. Lo vivimos para Él porque Él vivió para dar su vida por nosotros. Y jamás olvidamos los cristianos. Jamás olvidamos
No olvidamos los seres queridos. Yo no olvido los seres queridos. Hoy es 10, hoy cumpleaños mi mamá. Ayer, hace 2 días cumplía años mi mamá está viva, por agradecer al Señor, pero hace 2 días debió haber cumplido años mi abuela, María Olivia, pero ella está en la presencia de Dios hace muchos años. No olvido nunca, el 8 de abril, eso, pum, mi cerebro dice que ese es el día que ella había nacido. Pero cuanto más recordar y vivir para Jesús. Recordar y vivir lo que Él vivió un día como hoy, comenzando ayer jueves, después de las 6 de la tarde, el viernes, y lo que Él padeció. No nos da vergüenza, no nos da pena. Nunca nos ha dado pena ni vergüenza hablar de Jesús y nombrarle, porque a Él no le dio vergüenza morir en el Calvario, morir totalmente destruido su cuerpo por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, y Él lo hizo por nosotros, para que ahora todos seamos hallados inocentes. Qué maravilloso. Hoy todos somos hallados inocentes en Él, en Jesús, la puerta, el camino, el pan, la luz. Él lo es todo. Él lo es todo. Jesús lo es todo. Y Él es el único. Y termino, ya voy al cierre, porque aquí es donde quiero ayudarte. Bueno, compartirte más, porque quien nos ayuda es Jesús. Jesús, que lo es todo, obra para nosotros. Y por eso nos han juzgado, y por eso muchas veces la gente no quiere que nombremos a Jesús, porque Él lo vino a cambiar todo. Sí, Él lo vino a cambiar todo. Él ha cambiado naciones, ha cambiado hombres, mujeres, jóvenes, ha cambiado muchísima gente, personas que no servían para la sociedad y han sido cambiados totalmente. Por eso, en mi conclusión de pensamiento, quiero decirte que no es justo que tú vivas en soledad. No es justo que tú vivas en una depresión. No es justo que tú vivas moribundo, moribunda, sin saber si alguien te ama o no te ama, sin saber si hay algo después de la montaña para ti. Déjame decirte que mientras que Jesús no esté en tu corazón, no como religión, quiero decir, no como conocimiento solamente, sino que Jesús esté en cada célula, en cada parte de tus huesos, de tus músculos, de tus tejidos, que tú sabes que tienes una relación tan íntima con Él y Él sabe que la tiene contigo. Él sabe que cuenta contigo y tú sabes que cuentas con Él. Ahí ya no hay más soledad. Allí no hay más tristeza. Hay momentos difíciles en la vida, pero el gozo de saber que Jesús está dentro de nosotros, que tú puedas saber y entender que Jesús puede estar dentro de ti y vivir contigo, hacer allí habitación contigo y nunca dejarte. Eso quita todo sentimiento de soledad, todo sentimiento de toda frustración, todas las ansiedades, se disipa todo. Porque es que Jesús lo llena todo. Jesús lo llena todo. Explicarlo humanamente con palabras humanas es muy difícil. Pero cuando uno lo prueba, cuando tú le dices a Jesús, no tiene que ver cuántos años tú has ido a una iglesia, o si fuiste formado o formada en los caminos de la iglesia, de la Biblia. No tiene que ver con eso lo que yo te estoy diciendo. Es que este Jesús que hoy crucificamos, que también resucitará el domingo, Él lo hizo todo por ti, para estar dentro de ti. Por eso que cuando Él resucite el domingo y lo celebraremos, Él entonces ya no caminará más en Jerusalén como hombre, sino que ahora está dentro de cada uno de nosotros, porque Él no es mentiroso. Y Él prometió que estaría dentro de cada uno de nosotros y que nos acompañaría hasta el último día, hasta el final de cada uno de nosotros, de nuestras temporadas de vida. Esto es
lo más hermoso. Que Jesús muere en el Calvario por ti y por mí. Entonces no hay por qué estar en soledad. No hay por qué estar en tristeza. No hay por qué sentirse solo, sola, abandonado, abandonada, pensando que no soy importante para nadie y que realmente a nadie le importo. Esa es una mentira. Pero yo sé que es tu verdad y la respeto. Pero es tu verdad porque no le has dado permiso a Jesús. No le has dado el paso a Jesús de que Él entre a tu corazón y que se apodere de cada rincón. Ahí no es una cosa de conocimiento, ni de religión, ni de ir metódicamente y hacer algo. No, sabes que donde estés, donde estás, donde caminas, donde te mueves, sabes que Él está contigo. Que Él es parte de cada célula de tu vida. De cada parte que los ojos no pueden ver, esa parte tan pequeña. Ahí está Jesús también. Entonces allí se disipa todo. La tristeza. Entonces allí tú entenderás y dirás, ya entendí por qué. Es que no entendíamos a esa gente. Y le hacíamos burla a esa gente. Ahora entiendo porque le darás paso a la vida. Jesús es la vida. Jesús se meterá dentro de cada célula de ti. Y te sentirás acompañado. Te sentirás acompañada. No importa que tengas la edad de ser un jovencito que me estás escuchando o un anciano que me estás escuchando. Doy gracias a Dios si puedes estar escuchando este pensamiento de este humilde hombre que quiere compartirte algo muy grande que mis palabras humanas no lo pueden decir exactamente ni ponerle los matices que debería, quizás por mi limitación humana, porque estoy contando la verdad de algo muy grande. Permítele a este Jesús que hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, lo crucificamos y que a las 3 de la tarde aproximadamente murió y que para esta hora ya lo bajaron de la cruz y fue llevado al sepulcro. Él no se quedó allí. El domingo hablaremos de lo que fue el resucitar, ese gran momento. Pero hoy quiero decirte que todo lo que hoy pasó fueron más de 9 horas de las 12 de la noche para llegar a la crucifixión a las 9 de la mañana, más las horas de morir, más su cuerpo tendido en la cruz, inerte, para después ser bajado y llevado a un sepulcro. Todo eso fue por ti. Yo entiendo que también fue por mí. Date esa oportunidad de conocer a este Jesús, que pudo dar su vida en propiciación y la prestó, la puso. Nadie se la quitó, nadie la podía tocar, pero Él la puso voluntariamente. Por eso fue obediente en todo fue obediente. Y todo eso por una sola razón. ¿Cuál es tu nombre? Di tu nombre allí donde estás. Di con tu boca tu nombre, el nombre que ahorita tienes, porque un día tendrás un nuevo nombre. Pero ese nombre que tienes, y eso que tú eres, la persona que tú eres, lo que tú representas, Jesús todo lo hizo por ti. No mires a la derecha ni a la izquierda, no mires a los demás. No fue por los demás, fue por ti, porque lo hizo personalmente, por cada uno de nosotros. Y a esto es lo que nos referimos, de lo que celebramos hoy, lo que Jesús se atrevió a hacer por cada uno de nosotros. A Él, por eso es la gloria, por los siglos de los siglos. Por eso que el domingo cuando resucite, entonces recibirá un nombre que es sobre todos los nombres. El nombre que toda lengua confesará y que toda rodilla se doblará. Estoy hablándote a ti, que
tan gustosamente estás escuchando y que yo con todo respeto quiero compartir este pensamiento. Él resucitará el domingo y allí se convertirá en el Señor de tu vida. Pero hoy mismo tú puedes decirle, porque hoy estamos recordando algo que sucedió. Tú mismo hoy puedes decirle, Jesús, si quieres repetir conmigo estas palabras, Jesús, yo comprendo por lo que he escuchado que tú diste y pasaste todo eso, incluyendo tu propia vida, para rescatarme a mí. Yo te doy gracias y te pido que entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida, desde ahora y para siempre. Con tu ayuda voy a vivir para ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te pido que no me abandones, sino que me ayudes a seguir adelante en una nueva vida contigo. Amén y amén. Yo doy gracias a Dios por este momento que me ha permitido Dios poder recapitular un poco, un pensamiento y compartirte lo que hoy celebramos en la Semana Santa, la Semana Mayor. Un día como hoy crucificamos al Señor Jesús y lo hizo por ti y por mí. Maravilloso. En tu casa puedes leer esta cita bíblica en el Evangelio, en los Evangelios, y puedes comenzar también en Isaías, un solo capítulo del Antiguo Testamento, Isaías 53. Me encanta mucho el versículo 5. Isaías 53, léelo y de allí entras a los Evangelios y recordarás todo lo que te he compartido, podrás denotar todo perfectamente como dice la Escritura y eso se te revelará en tu corazón, porque yo te he compartido un pensamiento, pero quien revela esta verdad al corazón se llama el Espíritu Santo. Mucha paz, muchas bendiciones, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y vamos a gozarnos porque Jesús resucita el domingo. Bendiciones y mucha paz.